comenzar meditando por un minuto en las palabras de Jesús mismo en el libro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo número 10. Allí Jesucristo está hablando acerca de su relación con sus ovejas. Él se identifica como el buen pastor. Y hablando de esa relación, en el verso número 27 al verso número 30, Jesús pronuncia estas palabras. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Qué hermosa promesa Cristo nos da en ese verso. Ese es el verso, un verso de seguridad, un verso que Él promete que en sus manos estamos totalmente asegurados. Mire cómo Él dice, nadie las puede arrebatar de mi mano ni de la mano del Padre. Cristo prometió que sus ovejas jamás perecerán y que sus ovejas gozarían eternamente, totalmente de vida eterna. Él dijo el verso 28 ahí, les doy vida eterna y jamás perecerán. Y no hay forma y no hay manera en que puedan ser arrebatadas de las manos de Cristo Jesús y del Padre Celestial. Ahora, vamos a Romanos 8. Como dije, nos encontramos en la parte final de Romanos 8, en la conclusión. Y como hemos dicho desde el inicio que comenzamos a predicar Romanos 8, este es un capítulo de seguridad. Este capítulo nos provee a nosotros, los creyentes, la dulce paz de saber que estamos seguros en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo, por así decirlo, explica la teología de la promesa que Jesús hizo en Juan 10. En Juan 10, Cristo hizo una promesa sencilla, al punto, al grano. Él no explicó mucho, Él solamente dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo les doy vida eterna, jamás perecerán, y nadie las arrebata, están de mis manos ni de las manos del Padre. No hay forma que mis ovejas puedan ser arrebatadas de mi mano. Esa es la promesa de Cristo. Allí, en Juan 10. Ahora, Romanos 8 podemos decir, es la explicación teológica de cómo es que esa promesa que Cristo ha hecho opera, o funciona, cómo es que se ejecuta, cómo es que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Señor. Así que podemos decir que Romanos 8 es la explicación de cómo es que esa promesa se hace una realidad. La promesa de que estamos totalmente seguros en las manos de nuestro Señor. Les he dicho que todo este capítulo está encapsulado por dos poderosas declaraciones de seguridad, hermosísimas. El capítulo comienza con una declaración absoluta de que no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación, así comienza. No hay condenación para aquellos que están en Cristo. Y termina el capítulo con otra declaración igual de absoluta. No hay separación. No hay condenación y no hay separación. Nadie nos puede condenar por nuestros pecados y por tal razón nadie nos puede separar de Dios. Esa es la hermosa bendición de la seguridad que tenemos nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Estamos totalmente seguros, completamente seguros. Una vez más, yo no sé por qué hay tantos creyentes a través de la edad, de las edades, diferentes edades de la iglesia, que han debatido este asunto de si un creyente puede o no puede eventualmente perderse. La Escritura es clara en esto. Si es creyente, no se puede perder. No hay forma. Si es oveja de Cristo, Cristo dijo, nadie las arrebata de mis manos. Si ha nacido de nuevo, esa nueva criatura no se muere. Permanece para siempre, tiene vida eterna. Jamás perecerán, dijo el Señor Jesucristo. Y si hubiese alguna duda de esas palabras que Cristo
nos dijo allá en Juan 10. Yo creo que Romanos 8, por así decirlo, es la declaración más absoluta que tenemos. Es totalmente, mi amado hermano, claro lo que la Escritura nos enseña aquí. No hay condenación y no hay separación para los que están en Cristo. No hay forma. Ahora, si estamos totalmente seguros en Cristo, ¿habrá algo que ocurra en nuestra vida que opere para nuestro mal? ¿Será posible? Si yo estoy totalmente asegurado en las manos de mi Señor Jesucristo, ¿habrá algo en mi vida que termine operando para mi mal? Y la palabra claramente nos enseña, no es así. Cuando estuvimos revisando el verso 28, allí el apóstol Pablo nos dice con toda seguridad que todas las cosas cooperan, obran para bien, obran para bien. Aún aquellas cosas que en nuestra vida aparentan ser negativas, Dios está operando, obrando para nuestro bien final. Y hoy vamos a ver algo interesante porque allí en la parte final Pablo comienza a hablar de que somos ovejas de matadero y etcétera, etcétera. Y a nuestra perspectiva eso como que no es muy bueno que digamos. Pero aún la persecución obra para nuestro bien. ¿Okay? Ahora, la pregunta que estuvimos considerando las últimas 2 semanas es ¿cómo podemos estar seguros de que todas las cosas obran o cooperan para bien? La promesa ahí de Dios en el verso 28 es todo obra para nuestro bien, estamos seguros en Él. ¿Cómo yo puedo estar convencido? ¿Cómo puedo borrar cualquier duda de que todas las cosas realmente obran para mi bien? Y estuvimos viendo los versos 29 y los versos 30, en donde yo creo que estos 2 versos nos explican a nosotros cómo es que todas las cosas obran para bien. ¿Okay? Los que estamos en Cristo, todo obra para bien para nosotros porque estamos dentro del plan divino. Verso 29 y verso 30 nos enseñan a nosotros que Dios ha desarrollado un plan desde la eternidad pasada que continúa hasta la eternidad futura. Un plan que no se detiene, un plan que no se interrumpe. Es una cadena que, mi amado hermano, que está irrompible, de continuidad absoluta. Dios ha desarrollado un plan desde la eternidad, los que antes conoció, predestinó y vimos la semana pasada cómo es que eso opera. ¿Okay? Cómo es que Dios ahora está obrando. Verso 28 nos dice que los que son llamados conforme a su propósito, el propósito de Dios es lo que se está estableciendo. Un propósito, mi amado hermano, que ha sido establecido desde la eternidad pasada. Y si Dios ha establecido el propósito, ¿quién puede romperlo o quién puede negarlo? Por eso es que podemos estar seguros de que todas las cosas realmente obrarán para bien. Ahora, la porción que nosotros tenemos a considerar en esta mañana, vamos a ver las implicaciones, podemos decir, prácticas de lo que hemos visto. O sea, ¿cómo eso ahora se aplica a mi vida? ¿Cuál debe ser el resultado en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, de lo que hemos considerado, de las realidades que hemos considerado, de que en Cristo estamos totalmente seguros, de que todo obra para bien? Y desde el principio del capítulo hemos venido viendo cómo es que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Es un proceso constante, una intercesión constante. Vemos allí que el Espíritu está obrando de manera soberana y milagrosa y poderosa para asegurarnos. Y vimos todas esas porciones ya desde el inicio del capítulo. Y ahora llegamos aquí, después de haber estudiado todas esas cosas respecto a cómo es que el Espíritu Santo está obrando en nosotros para garantizar nuestro bien final, y cómo es que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, y cómo ahora esto llega a una aplicación en mi vida. Miren, antes de entrar allá, toda teología correcta acerca de Dios debe tener unas implicaciones prácticas para nosotros. Si yo creo en Dios y yo creo, por ejemplo, que Dios es todopoderoso, eso debe traducirse ahora a una aplicación a mi vida. Eso debe ahora hacer que yo confíe en Dios, porque si Él es todopoderoso, eso se traduce ahora, por ejemplo, a paz. Eso se traduce ahora a descanso, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, yo creo que lo que Pablo quiere que nosotros veamos ahora, en estos últimos versos, es cómo nosotros podemos asimilar esas verdades de la seguridad y del propósito que Dios tiene con nosotros a unas aplicaciones reales a nuestra vida.
¿Cómo podemos descansar en estas cosas? ¿Cómo deben estas verdades ahora disipar toda duda que pueda existir en nuestros corazones? ¿Ok? Y eso lo vemos así porque Pablo en el verso 31 comienza diciendo esto. Entonces, ¿qué diremos a esto? Ve, él quiere que ahora nosotros consideremos. Pablo quiere que pensemos qué es lo que ahora, en todo lo que le ha dicho y cómo eso se aplica a nuestras vidas. ¿Okay? O sea, ¿cómo es que yo proceso estas doctrinas de manera práctica? Note que dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Ahí el esto es una referencia a todo lo que él ha dicho anteriormente en el capítulo número 8. Y todo ese contexto que él viene hablando de esa obra hermosa de seguridad que tenemos de parte de Dios en nosotros, ¿qué nosotros diremos a esto? O sea, ¿cómo lo interpretamos y cómo lo aplicamos? Pablo ahora presenta su argumento desarrollando 4 preguntas específicas. ¿Okay? Y yo creo que él quiere y él está interesado que los creyentes remuevan de sus mentes y de sus corazones cualquier duda que pueda existir acerca de la seguridad de la salvación de sus almas. Él quiere que el creyente se sienta seguro totalmente en las manos de Dios y no solamente de una manera intelectual que estemos convencidos en nuestra mente, sino con una aplicación espiritual y, mi amado hermano, que llegue hasta nuestra alma y nuestro ser. Y él hace 4 preguntas aquí para disipar cualquier duda. La primera pregunta es un poco general. Y yo creo que, en cierto modo, esta primera pregunta encierra el sentido de las otras 3. O sea, tenemos una pregunta principal y de ahí él ahora desarrolla 3 puntos o 3 otras preguntas que, en cierto modo, están atadas a la primera pregunta que él hace. ¿Cuáles son las preguntas? La primera, que es la principal: ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién estará contra nosotros? La primera pregunta que él hace. La segunda y la tercera y la cuarta están ahora ligadas de manera directa o debajo de esa primera. ¿Quién nos acusará? La 2. La 3 es ¿quién nos condenará? Y la 4 es ¿quién nos separará? ¿Okay? Vamos a examinar cada una de ellas y vamos a ver cómo eso se aplica a nosotros. La primera pregunta que el apóstol Pablo hace: ¿quién estará contra nosotros? Mira el verso 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, y ahí está la condición para contestar la pregunta. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y yo creo que es interesante como Pablo hace la pregunta. Yo creo que la pregunta se contesta a sí misma. Pablo no está esperando que nosotros comencemos a dar respuestas. Yo creo que la pregunta en sí lleva dentro de sí misma la contestación. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él está, por así decirlo, poniendo aquí en una contraposición de 2 bandos. Podemos decir que aquí tenemos 2 quienes, 2 personas, 2 entidades. Por un lado tenemos a Dios. Si Dios, ve, ahí tenemos la primera entidad. Si Dios, la primera persona, es con nosotros o por nosotros. La segunda, ¿quién entonces? ¿Habrá alguien fuera de Dios? Dios a un lado y cualquier otra cosa que usted pueda imaginarse. Todo lo demás. Es más, podemos tomar todo el orden creado desde los ángeles, demonios, todos los seres humanos y toda la creación, ponerlo a un lado. Dios. Y busque todo lo que usted quiera buscar al otro lado. ¿Ok? Así que a un lado tenemos a Dios, al otro lado tenemos todo. Y Pablo, por así decirlo, está aquí haciendo una comparación de fuerza y de poder. Mire cómo él lo establece. Si Dios es por nosotros. Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Meditemos un segundo en esta realidad. ¿Quién es Él? ¿De quién está hablando Pablo aquí? Creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente, absoluto en todo, mi amado hermano, sus atributos. Él está por encima de todo y todos dependen de Él.
No hay nada en este universo que no está debajo del control de Dios. No existe ni siquiera una molécula rebelde que no se someta a Dios, sobre la cual Dios no tenga absoluto control. Él es, mi amado hermano, el hacedor de todas las cosas. Ese es Dios. La pregunta sería un chiste si nosotros creyéramos en un Dios que está limitado en poder. Si nosotros creyéramos en un Dios que no conoce todas las cosas, si nosotros creyéramos en un Dios que no tiene atributos totalmente absolutos e infinitos, si nosotros creyéramos en un Dios que tuvo un inicio o un comienzo, si nosotros creyéramos en un Dios que no es eterno, como muchas personas creen en diferentes religiones, se inventan dioses que, mi amado hermano, son hechos realmente a la imagen del hombre. Si creyéramos en un Dios de ese índole, en ese sentido, pues la pregunta sería un chiste, una broma. Si nuestro Dios fuese un Dios limitado en poder, entonces ni vale hacer la pregunta, porque entonces podríamos decir que la acumulación de todas las otras cosas quizás podrían vencer al Dios que nosotros servimos, si ese Dios no fuese un Dios todopoderoso. Mas sin embargo, mi amado hermano, nosotros creemos en un Dios que tiene todo el poder y que controla todas las cosas. ¿Okay? Y por tal razón, no hay absolutamente nada que pueda ir por encima de él. Así que tenemos un Dios todopoderoso, omnipotente, absoluto en todo el sentido de la palabra, en todos sus atributos, por un lado. Y al otro lado podemos poner, como dije, el resto de la creación. Y aunque nosotros acumulemos todas las personas, todos los ángeles, todos los demonios y toda la creación en un lado, ni siquiera la suma de todos ellos es más grande que Dios. Si usted pudiese de alguna manera tomar el universo completo, todo el orden creado, tanto físico como espiritual, y usted pudiera ponerlo en una balanza para pesarlo todo, amado hermano, solamente el simple dedo de nuestro Dios pesaría más que todo eso. Dios es más grande que todas las cosas. ¿Ve? Ahora la pregunta, basado en ese entendimiento de quién es Dios y quiénes son los restos de las personas, el resto de la creación. Yo creo que la pregunta se contesta bastante fácil, ¿verdad? ¿Sí? El lenguaje aquí yo creo que es similar al del Salmo 27. Lo leí al inicio del servicio. Salmo 27, verso 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Yo creo que la pregunta del salmista se contesta sola. Si el Señor es mi luz y mi salvación, si el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿a quién temeré y de quién tendré temor? ¿Habrá alguien o algo que pueda ser más grande que Dios? Es lo mismo que Pablo pregunta aquí. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ahora, en respuesta a esa pregunta, Pablo quiere que consideremos lo siguiente. Mira lo que dice el verso 32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Okay? Mire, mi amado hermano, lo que Pablo quiere que nosotros consideremos es ¿qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Y si Dios ya ha hecho eso por nosotros, mi amado hermano, ¿habrá algo que Él no esté dispuesto a hacer? ¿Cómo es posible tenernos que preguntar? ¿Cómo es posible que Dios sacrifique a su propio Hijo por el bien de los que creen en Él y luego expulse a algunos de esos creyentes que fueron comprados con la sangre de su Hijo amado Jesucristo? Que los expulse de su familia, que los expulse de su reino. ¿Okay? ¿Hará Dios menos por los creyentes después de ser salvos de lo que hizo por ellos antes de la salvación? ¿Hará menos por sus hijos que por sus enemigos? Miren, si Dios nos amó a nosotros
de la manera en que nos amó cuando éramos miserables, pecadores, enemigos de Dios, endurecidos en nuestros corazones, atados por las cadenas de las tinieblas, sin entendimiento, sin comprensión, sin deseo de lo bueno, sin deseo de Dios, sin amarlo a Él. Si ya Dios allí nos amó tanto que entregó a su propio Hijo por nosotros, ¿nos daría entonces en la espalda después de que nos limpió del pecado y nos hizo justos delante de Él por la sangre de su Hijo? Ese es, yo creo que el argumento que Pablo hace ahí. El que no eximió a su Hijo, o sea, que no lo retuvo, que no escatimó, que no lo perdonó, que no sacó de él. ¿Se acuerdan que Cristo allí en Getsemaní, antes de ir al Calvario, si es posible pasa de mí esta copa? El que no eximió, o sea, el que no le pasó la copa, no le quitó la copa, dejó que se la tomara. Si Dios ya hizo eso por nosotros, mis amados hermanos, en Cristo. Si ya Dios ha hecho lo más grande, el punto es, si ya Dios ha hecho lo más grande que Él podía hacer por pecadores como nosotros, ¿cuánto más ahora Él no hará? Entonces la pregunta, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay. ¿Cómo sabemos que Dios está por nosotros? Porque ya Él dio a su Hijo. Yo sé que Dios está conmigo y por mí, porque en Cristo Jesús Él hizo una obra hermosísima de redención. Él me compró con la sangre de su Hijo amado. Por eso yo sé que Él está conmigo. Por eso yo sé que Dios está por nosotros. Porque Él hizo lo más grande por nosotros que podía haber hecho. Y la pregunta una vez más es, ahora, si Él nos hizo lo más grande, ¿cuánto más no hará? Dios está de nuestro lado. Y ningún enemigo podrá oponerse con éxito a esto. ¿Okay? Dios ya entregó a su Hijo a muerte. Él dio lo más grande que podía haber dado. Él no puso ángeles a hacer esto. Él no puso a un hombre común y corriente a hacer la obra. Él puso a su propio Hijo. Y derramó su sangre, lo más grande que Dios podía haber entregado. ¿Okay? Lo sometió a un sufrimiento indecible, a un castigo extremo, para pagar la deuda de pecado que nosotros teníamos. ¿Okay? Así que no nos extrañemos entonces. No nos extrañemos. Si ya Dios ha dado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, que Él ahora tenga la disposición total y absoluta para aquellos que Él ha salvado a través de su Hijo, de darles todas las cosas. Todas las bendiciones, mis amados hermanos, las tenemos en Cristo Jesús. Seremos herederos y coherederos de todas las cosas junto con Cristo. ¿Okay? Dios ya ha hecho todo por nosotros. Lo más grande lo hizo. Así que si Dios está por nosotros, y la fórmula es más que sabemos que Dios está por nosotros, es porque Él entregó a su Hijo por nosotros. Y si Dios hizo eso, ¿cuánto más no estará dispuesto a hacer? ¿Acaso una vez más, después de Dios comprarnos, de lavarnos de nuestros pecados, después de rescatarnos de la inmundicia del mundo, de las tinieblas y de transferirnos del reino de la oscuridad y de la maldad y del pecado a su reino de luz en Cristo Jesús, después de haber hecho eso, ahora Dios dirá, allá resuélvetelas tú como tú puedas? Después de haber hecho lo más grande, ahora Él no querrá estar junto a nuestro lado para cooperar y obrar y hacer que todas las cosas vayan obrando para nuestro bien. ¿Acaso Dios ahora se cruzará de brazos con respecto a sus hijos y dirá, mi hijo, te compré en el Calvario con la sangre de mi hijo, pero ahora, allá tú? ¿Será posible? ¿Será posible que Dios abandone al pueblo que Él compró con la sangre bendita de su Hijo amado? Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Ahora, esa pregunta Pablo la rompe. Como dije, las próximas 3 preguntas son como subpreguntas que van conectadas a esa inicial. La primera es como absoluta, que general abarca todo. Ahora se rompe en otras 3. Otras 3 preguntas. ¿Okay?
Y la primera es, o debo decir la segunda pregunta dentro del marco, ¿verdad? Pero la primera de las tres que prosiguen o que van debajo de la inicial es ¿quién nos acusará? ¿Quién nos acusará? ¿Okay? Mira el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Hay alguien que pueda acusar a uno que ha sido justificado ya delante del juez inapelable del universo? ¿Okay? Si ya el juez supremo del universo, Dios, no nos acusa porque estamos en Cristo, ¿habrá alguien que pueda traer acusación delante de Dios con éxito? ¿Puede alguien declarar culpable a uno a quien Dios ha declarado sin culpa? ¿Okay? ¿Sabría imaginar? ¿Sería posible que Dios mismo, que nos ha declarado justos, pudiera ahora declararnos culpables en el futuro? Como si su sentencia no hubiera sido inapelable y definitiva. ¿Será posible que Dios cambie de opinión? Me justificó, me lavó, me quitó toda la culpa. Él dio una decisión. La palabra justificación, mi amado hermano, tiene una connotación pesada de ley, de tribunal. La connotación es la de estar delante de un juez absoluto que ahora dice, eres libre de culpa, eres inocente, limpio. Ahora, después de habernos justificado, ¿habrá alguna manera en que Dios cambie de opinión respecto a su sentencia? Bueno, los jueces de la tierra quizás podrían hacer tal cosa. Los jueces de la tierra quizás un día revisan la evidencia y dicen culpable. Y luego le traen evidencia nueva y dicen, no, pues inocente. O viceversa, ¿verdad? Inocente. Y luego le traen evidencia nueva y dicen culpable. Y los jueces de la tierra quizás podrían cambiar de opinión o de juicio o de decisión, porque son seres humanos y no tienen el conocimiento absoluto de todas las cosas. Pero Dios nos justificó conociendo todo acerca de nosotros, y cuando Él nos declaró justo, no lo hizo como si lo hizo faltando alguna evidencia, que pueda eventualmente surgir esa evidencia y Dios decir, pues no, hay que cambiar el juicio, hay que cambiar la sentencia. ¿Será posible? No. Que cuando Dios nos declaró justo, ¿lo hizo con un conocimiento parcial? No, mi amado hermano, por supuesto que no. Cuando Dios nos declaró justo, lo hizo de manera definitiva y lo hizo de manera inapelable. Por eso es que el apóstol Pablo pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Habrá alguien que pueda traer acusación con éxito delante de Dios? La respuesta viene ahí al final del verso 33. Dios es el que justifica. La respuesta no es difícil de comprender. Dios es el que nos ha justificado. Por supuesto, Satanás, la Biblia lo conoce como el acusador de los escogidos de Dios. Y él presenta cargos y acusaciones delante de Dios constantemente. Pero esos cargos, mi amado hermano, no son nada ante el Señor, porque Él es quien justifica. Él es el que decide. El que decide quién es justo delante de Él es Dios. Dios es el que justifica. ¿Sí? Ya hemos sido declarados eternamente inocentes. Por eso es que el verso número 1 de Romanos 8 dice que no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Sí? Entendamos que Dios es el que concibió la ley, el que reveló la ley, el que interpreta la ley y el que aplica la ley. Y a través de del sacrificio de su propio Hijo, todas las demandas de la ley han sido cumplidas para que todos aquellos que confíen en Cristo Jesús queden libres de la condenación de la ley. ¿Sí? Ahora, no es que las acusaciones que Satanás pueda traer delante de Dios en contra de los creyentes sean siempre falsas. ¿Okay? Es un hecho obvio, ¿verdad? Que todavía en esta tierra, mientras estamos con los pies aquí, tenemos pecado en nosotros, ¿verdad? No nos burlemos a nosotros mismos.
Y puede ser que en algún momento alguna acusación que se levante en contra nuestra sea real. Porque como seres humanos que somos, caídos en un estado de pecado, tenemos tendencias pecaminosas todavía, perdonados, pero todavía con una naturaleza que está esperando la redención final. ¿Ok? Pero miren, incluso cuando una acusación contra nosotros es verdadera, nunca, grabes esa palabra, nunca es motivo suficiente para condenación. Repito, incluso cuando alguna acusación que se levante en contra nuestra sea verdadera. O sea, este es un pecador, sí, soy pecador. Aunque sea verdadera, nunca es motivo suficiente para nuestra condenación. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados, repito, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Y estamos vestidos con su justicia, totalmente. Interesante, hablando yo a veces con personas respecto a este tema, que quizás no comparten mi doctrina de esto, o cuando yo digo que Cristo murió por los pecados pasados, presentes y futuros, se alarman, se cubren la cara, ay, no, ¿qué va a hacer? Los pasados está bien, los presentes, bueno, ok, pero los futuros, ¿cómo tú me vas a decir a mí que ya sus pecados están cubiertos? Yo siempre pregunto, cuando Cristo murió por mí, ¿dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Cuando Él derramó su sangre en la cruz, ¿dónde estaba yo? Yo ni existía todavía. Así que en la cruz, Cristo tuvo que pagar todos mis pecados, todos. Porque si Él allí en la cruz no pagó uno se quedó sin pagar, estoy condenado delante de Dios. Si un pecado, mi amado hermano, allí en la cruz quedó sin ser clavado, se quedó por ahí rialengo, dando vuelta. Si todavía queda uno por el cual Cristo no pagó, estoy condenado delante de Dios. Así que en la cruz Cristo tuvo que pagarlos todos, para entonces declararnos justos. De otra manera no habría forma. No habría forma que Él nos pudiese declarar justos si no los pagó todos en la cruz. Si quedas en pecado sin pagar, la declaración de justicia, la declaración de que somos justos, mi amado hermano, no es válida. No es válida. Estamos totalmente cubiertos con la sangre de Cristo. Así que la pregunta una vez más, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Sí, habrán personas que quizás traigan acusación, pero ¿podrá con éxito esa acusación tomar validez delante de Dios? De ninguna manera. Dios es el que justifica. Y una vez Él declara a alguien justo, no hay forma de esa declaración ser reversida. ¿Okay? La próxima pregunta que Pablo hace. Y esta procede, podemos decir también de la anterior, está conectada con la segunda. Primero, alguien en contra de nosotros y de ahí se rompen las próximas. ¿Alguien que nos pueda acusar? ¿Quién nos acusa? ¿Con éxito? Y si nadie nos puede acusar con éxito, entonces la próxima pregunta, ¿habrá alguien que nos pueda condenar? ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos condenará? Pablo pregunta el verso 34. ¿Quién es el que condena? ¿Sí? ¿Habrá alguien que pueda condenarnos? ¿Ok? Si nadie nos puede acusar, ¿quién nos puede condenar? Y Pablo da la respuesta a esta pregunta en la segunda porción del verso 34. ¿Ven? Wow. Mira lo que dice él ahí. Cristo Jesús es el que murió, sí, aún más el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Habrá alguien que pueda condenarnos?
Nadie ni nada nos puede condenar. ¿A base de qué es esa declaración? Y Pablo dice, Cristo Jesús es el que murió. Nadie nos puede condenar porque Cristo ya tomó el precio de nuestra condena sobre sus hombros. En la cruz, Él pagó el precio total y absoluto. ¿Alguien nos puede condenar? No, ¿por qué? Porque Cristo ya hizo la obra. Él sufrió el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Okay? Cristo Jesús es el que murió. Un sacrificio vicario, sustitutivo. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Que Cristo tomó absolutamente todo el pago de nuestro pecado. Y tomó mi lugar, Él murió por mí. Charles Spurgeon decía que él podía resumir toda su teología en estas palabras: Cristo murió por mí. Él tomó mi lugar. El castigo que tú y yo merecíamos, Él lo absorbió. Por eso es que al final Él pudo decir, consumado es. Consumado es. ¿Okay? Nadie nos puede condenar porque Cristo ya murió. Pero Pablo va más allá de eso. Pablo va más allá aquí en este verso de decirnos que Cristo murió por nosotros. Porque Él no solo murió, Él resucitó. Dice, Cristo Jesús es el que murió. Sí, aún más, sí, más aún, el que resucitó. ¿Por qué es importante incluir esto aquí? Porque ¿de qué sirve su muerte sin la resurrección? ¿Sería válida? ¿Sería válida la muerte de Cristo si todavía tuviese su cuerpo en la tumba? Si su cuerpo hubiese visto corrupción y hubiese quedado allí, ¿sería válida la muerte de Cristo? Por supuesto que no. De nada serviría. Mas sin embargo, nosotros sabemos y entendemos que nuestro Salvador no quedó en la tumba. Él se levantó con el poder de Dios. Él volvió a vivir venciendo así la muerte y haciendo ahora su sacrificio por nosotros, válido con poder absoluto. Cristo Jesús, el que murió y el que resucitó. Muchas otras religiones tienen dioses, tienen profetas y maestros. Y han muerto y sus tumbas todavía están con nosotros. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer por nosotros? En el caso de la vida y de la muerte, ¿qué puede hacer por nosotros uno que todavía está en la tumba? Es la falta de esperanza que todas las religiones del mundo tienen. Personas que ponen su confianza en ídolos. No pueden hacer nada por ellos. Pero nosotros tenemos a un Salvador que pagó nuestro precio, el precio de nuestro pecado, y se levantó. Venció la muerte. Y no solamente eso, me encanta este verso, porque este verso es hermosísimo. No solamente murió y resucitó, pero también añade, el que además está a la diestra de Dios. Esa frase es hermosísima. Es decir, que Él está a la diestra de Dios, es decir, que Él ocupa el lugar de mayor gloria y preeminencia en los lugares celestiales. O sea, Él ha sido exaltado hasta lo sumo. Lo que Pablo nos dice en el libro de Filipenses, que porque Cristo se humilló, Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre. Al nombre del cual, mi amado hermano, todas rodillas se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Él se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Él está a la diestra de Dios. A la diestra de Dios. ¿Sí? La Escritura nos enseña a nosotros que Cristo está sentado. Pablo no lo dice aquí. Pero otras porciones de la Escritura nos enseñan esto. Que Cristo Jesús está sentado a la diestra de Dios. Sentado a la diestra de Dios. Mira lo que dice el libro de Hebreos. Está en el libro de Hebreos. Capítulo número 1. Mira el verso 3. Dice así, hablando de Jesús. Él es el resplandor de su gloria
y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El lenguaje es bastante similar al que Pablo utiliza acá en Romanos 8. El que está a la diestra de Dios, Hebreos 1 dice, el que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Okay? Y esa frase, se sentó a la diestra, es importante. Uno de los, si usted estudia el tabernáculo, uno de los muebles que estaba ausente en el tabernáculo eran sillas. No habían sillas en el tabernáculo, había mesas, habían candelabros, había altares de incienso, el arca, el pacto en el lugar santísimo, pero no había sillas. No había lugar donde sentarse. Porque la obra de estos sacerdotes era constante. No había descanso para ellos. Entrar al tabernáculo era entrar a trabajar todo el día. De acuerdo a los turnos que le correspondían a cada uno de ellos, por supuesto, pero una vez entraban al tabernáculo no era para ir a sentarse, era para ir a trabajar, ¿Okay? Sin embargo, nuestro amado Jesús, Él murió, Él resucitó y Él se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque ya no hay más obra que hacer para nuestra salvación. El sacrificio lo ofreció una vez y para siempre. Un sacrificio total y un sacrificio absoluto, mis amados hermanos. Él hizo la obra total de una vez y para siempre. De una vez y para siempre, mis amados hermanos. ¿Okay? Y Él está allí, a la diestra del Padre, haciendo una obra. Él está haciendo algo por nosotros allí. Mira lo próximo que Pablo añade aquí ahora. El que murió, resucitó, se sentó a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto lo vimos en detalle hace unas semanas atrás cuando estuvimos predicando más arriba en el capítulo 8 acerca de la intercesión que existe entre la Trinidad. El Espíritu intercede, el Hijo intercede y vimos esto bastante en detalle allí en aquella ocasión, así que no voy a pasar mucho tiempo en esto. Pero qué hermoso es el saber y entender, mis amados hermanos, que Cristo está a nuestro favor. Eso es lo que quiere decir. Cristo está a nuestro favor. Él intercede por nosotros. Él está de mi lado. Él está conmigo. Él no nos acusa. Él nos defiende. Él no es el que apunta el dedo. Él es el que se para delante de nosotros como escudo para protegernos y guardarnos. Él es nuestro abogado, dice el apóstol Juan. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Él es el que le muestra y dice, aquí están mis llagas, aquí está mi costado, aquí está mi sacrificio, aquí está mi sangre derramada por ellos. Él intercede a nuestro favor. Él está de mi lado, de tu lado, de nuestro lado. ¿Okay? La pregunta entonces, ¿quién es el que condena? Si Cristo murió y Cristo resucitó y Cristo se sentó a la diestra de Dios y Cristo ahora intercede por nosotros, ¿habrá alguien que podrá condenar a los hijos de Dios? No. La respuesta es obvia, ¿verdad? No hay nadie que pueda condenar a los hijos de Dios. La última pregunta que ahora Pablo hace, verso 35 en adelante. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá algo? ¿Habrá algo que pueda ocurrir? Yo creo que aquí, aunque comienza diciendo el verso con quién, quizás la forma más correcta de decirlo sería ¿qué? Pero si usted nota lo que viene después, va más allá de una persona, habla de situaciones, ¿verdad? Situaciones. Las primeras preguntas, ¿quién nos acusa y quién nos condena? Habla de alguna persona que pueda levantarse en contra de los hijos de Dios. Satanás o cualquiera de sus demonios o cualquier persona en este mundo. ¿Podrá alguien levantarse en contra de los hijos de Dios con éxito? No. Esta pregunta ahora también incluye quién, porque al final él habla de
ángeles y principados, pero abarca ahora el qué. Habrán situaciones que nos puedan separar. ¿Algo podrá ocurrir ahora que cancele el amor de Cristo? Pablo hace unas preguntas aquí, dando ejemplos de diferentes situaciones, todas las cuales probablemente fueron experimentadas por un gran número de los creyentes en el primer siglo. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Acaso alguna de estas situaciones podrá, mis amados hermanos, separarnos del amor de Dios? ¿Podrá surgir alguna persecución que sea tan grave y tan grande que pueda de alguna manera crear una ruptura entre nosotros y Cristo? ¿Será posible eso? ¿Sí? Ahora, la respuesta que Pablo da aquí es muy interesante. Ya que desde una perspectiva netamente y puramente humana, la respuesta que Pablo da es como que, Pablo, pero tú estás hablando de una forma que parece como si estuviésemos vencidos. Verso 36 dice, tal como está escrito. Pablo está citando el Salmo 44, verso 22 ahí. Tal como está escrito, por causa suya somos muertos, puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pablo hace la pregunta, ¿algo nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y quizás si fuéramos nosotros contestando la pregunta, diríamos, no. Ninguna de esas cosas está supuesta a pasar a los creyentes. Si fuera yo, quizás si fuéramos nosotros contestando la pregunta, diríamos, la tribulación nunca tocará la vida de un creyente. La angustia tampoco, la persecución tampoco, el hambre tampoco, la desnudez tampoco, el peligro, la espada tampoco. Nada de eso. Todo eso se queda bloqueado fuera de nosotros. Esa es la forma que muchas personas hoy día quieren contestar esa pregunta. Quieren cancelar, quieren cancelar las situaciones. Ese lenguaje es muy común dentro de algunos círculos pseudocristianos que profesan creer en Dios, pero realmente lo que tienen es un evangelio falso, que lo que enseña es la prosperidad eterna del creyente, que tú no estás supuesto a estar enfermo nunca, que tú no estás supuesto a pasar necesidad nunca, que tú no estás supuesto a tener persecución nunca, que tú no estás supuesto a tener hambre nunca, que la angustia y la tribulación no están supuestos a estar en la vida del creyente. Muchas personas enseñan y predican cosas así. Y si fueran esos pseudo cristianos apostolobos que tenemos por hoy día de la prosperidad, contestando la pregunta que Pablo hace aquí, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ellos dirían, no, porque ninguna de esas cosas están supuestas a tocar la vida del creyente. Quedan canceladas, dirían ellos. Decreto que se van todas esas cosas, dirían. Pero la respuesta de Pablo no es así. La respuesta de Pablo es una aseveración de que sí estaremos en peligro, de que sí vendrá persecución, de que sí habrá tribulación y angustia. No nos sorprendamos, mis amados hermanos, si en algún momento somos perseguidos por la causa de Cristo y por el nombre de nuestro Señor. ¿Okay? Y como dije, el verso de entrada es como una bofeteada. Porque Pablo viene hablando de cosas buenas. Él dice, nadie puede estar contra nosotros al principio, ¿verdad? Luego dice, y nadie nos puede acusar. Ah, gloria a Dios. Y luego dice, y nadie nos puede condenar. Oh, aleluya. Y luego dice, ¿y quién nos separará? Y aquí dice, somos llevados como ovejas de matadero. Somos puestos a muerte todo el día. Desde la perspectiva humana, no es más. Esto no parece como algo bueno. Pero para el creyente, mis amados hermanos, la persecución y la muerte aún no son algo de que temer. ¿Okay? No son algo de que temer. Todos aquellos, mis amados hermanos, que aman a Cristo experimentarán algún nivel de persecución o de angustia. No pensemos que porque estamos en Cristo estamos supuestos a estar totalmente libres de persecución. No, mis amados hermanos. Es más, si examinamos la historia de la iglesia, vemos muy bien que la misma está llena de mártires, de personas que dieron su vida por el evangelio. Y los que los perseguían quizás pensaban, los que
los que los arrestaban y los mataban y les quitaban las vidas y los torturaban, quizás pensaban que ellos estaban ganando. Lo agarramos, cójanlo, métanlo en la cárcel. Persíganlo, acúsenlo, atribúlenlo, angustienlo, quítenle todo. Háganle la vida de cuadrito, háganle la vida imposible. Y quizás los acusadores, quizás los perseguidores estarían pensando en su mente, estamos ganando la victoria. Y cuando los mataban, porque en los primeros siglos de la iglesia cristiana, muchos creyentes murieron, por ejemplo, en el Coliseo romano. Los echaban allí a los gladiadores y a los leones. Estamos ganándole en contra de ellos. Miren cómo les estamos quitando la vida. Pero lo que no sabían estos perseguidores y acusadores es que para el creyente, mi amado hermano, la muerte en este cuerpo se traduce a vida eterna. ¿Por qué usted cree que muchos de los creyentes en el primer siglo y a través de la historia de la iglesia, con gusto, aún hoy día está pasando todavía, con gusto cuando le dicen, ¿crees en Cristo o te matamos? Pues, niega a Cristo, te matamos. Pues, quíteme la vida. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien, mi amado hermano, de que la muerte en esta tierra no es derrota para el creyente, es ahora la entrada a la victoria final, que es nuestra estadía celestial, a la morada celestial. La contestación de Pablo aquí de si algo nos puede separar de Cristo, no niega la tribulación, no niega la angustia, no dice, hermano creyente, vas a estar caminando por un camino color de rosa toda tu vida, nada malo te va a pasar. No, él reconoce la realidad de que la tribulación viene, de que la angustia viene y que son realidades en la vida del creyente, pero ni aún estas cosas pueden separarnos del amor de Cristo. Por eso que el verso número 37, él dice ahí, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos súper vencedores, lo que quiere decir. La palabra hay más que vencedores. Habla de un vencimiento a lo extremo. Es una palabra hiperbólica, de exageración. Somos mega vencedores. ¿Por nosotros? ¿Con nuestras fuerzas? No. No. Pablo no dice que somos meros vencedores, dice que somos más que vencedores. Pero no por nosotros mismos, sino por medio de aquel que nos amó. El mismo que nos amó es el mismo que ahora asegura la victoria para nosotros. La victoria que tenemos es más que completa porque cubre todas las experiencias de nuestra vida. Tribulación, o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, todo. Absolutamente todo. Cristo ha vencido. Por su amor, por nosotros, mi amado hermano, Él ha vencido todas las cosas y nosotros somos más que vencedores sobre todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Okay? El amor de Cristo que venció por nosotros abarca todas las cosas, todos los seres creados, todos los ámbitos, todas las edades y todas las dimensiones. No queda absolutamente nada. O sea que no existe nada sobre lo cual Cristo no haya vencido, sobre lo cual nosotros no podamos vencer a través de Él. Repito esa frase, no existe nada sobre lo cual Cristo no haya vencido, sobre lo cual nosotros no podamos vencer a través de Él. Así que algo nos podrá separar, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, algo podrá separarnos y ya Cristo venció y a través de Cristo somos vencedores. La respuesta yo creo que es obvia, ¿verdad? No. ¿Sí? Por eso es que Pablo concluye este capítulo con esta frase. Voy a ir, ya estoy cerrando. Verso 38 y verso 39. Él nos hace aquí un resumen de todas las cosas que alguien podría decir. Esto nos puede separar del amor de Dios. Pablo habla con una seguridad absoluta. Por eso dice el verso 38, porque estoy convencido. O sea, no hay duda ninguna. Estamos hablando de algo que es totalmente indudable, que no hay cuestión. Esto no se cuestiona. Estoy convencido. Y no sé lo que dice. Que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo. Es una lista, como dije, de resumen de todas las cosas que alguien podría traer y sacar a la luz. Decir, esto quizás o aquello quizás nos pueda separar. Particularmente me gusta la que se encuentra ahí en la parte final del verso 38. Ni lo presente, ni lo porvenir. Especialmente esa última que dije. Ni lo porvenir. Porque alguien dirá, amén, Dios nos salvó, pero no sabemos lo que pueda pasar. Hoy yo sé que estoy en Cristo, pero mañana yo no sé. Hoy yo he confesado mis pecados a Dios y he sido perdonado, pero mañana algo podrá pasar, algo podrá ocurrir, algo podrá venir, no sabemos. El futuro es indecible. Nosotros somos humanos y no conocemos lo que vendrá. Así que algo podrá venir, ocurrir, que nos separe. Pablo lo incluye aquí. Ni lo presente, ni lo porvenir. No existe nada en el futuro que nos pueda separar del amor de Dios. Dios conoce el pasado y Dios conoce el futuro porque Él existe fuera del tiempo. Y cuando Él nos justificó, escuche bien, cuando Él nos justificó en Cristo, nos justificó sabiendo aún todo lo que ocurriría en nuestro futuro. Conociendo todo lo que nosotros haríamos, todo lo que diríamos, todo lo que pensaríamos, todos los caminos por los cuales vagaríamos, todas las decisiones malas que tomaríamos. Dios nos justificó conociendo nuestro futuro. Por tal razón ni lo presente ni el futuro nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar. Ni los ángeles ni los principados. Satanás quizás se levante en contra de nosotros y nos haga perder la salvación. No, ni los ángeles ni los principados, nada nos puede separar. Por si acaso alguien se inventa una excusa a última hora y diga, yo encontré una. Yo encontré una, diría alguien. Pablo dice en el verso 39, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ni ninguna cosa creada, mis amados hermanos. Nada. Yo recuerdo en una ocasión hablar con un pastor, años atrás, de este mismo tema. Y él me decía, pues nada nos está bien, nada nos puede separar de Cristo. Pero nosotros nos podemos separar de Cristo. Al final al cabo, nada fuera de nosotros nos puede separar, pero nosotros nos separamos, decía él. Nada de lo creado puede separarnos del amor. Ni siquiera nosotros mismos nos podemos separar del amor de Cristo. Mi respuesta a él fue esa. No, amado, le dije, no, amado hermano. La palabra dice que ninguna cosa, tú y yo somos creados. Nada en el orden creado, nada ni nadie en el orden creado nos puede separar del amor de Dios. Yo lo reté a él. Le dije, sepárate del amor de Dios. Adelante. No, varón, no. ¿Por qué? Yo no podría hacer eso. Yo amo a mi Señor. Todo creyente nacido de nuevo, lavado en la sangre de Cristo, que ha sido ahora comprado, mi amado hermano, con la sangre preciosa del Señor, que ha sido justificado, que ha sido renovado, que ahora es nueva criatura en Cristo Jesús, es incapaz de separarse del amor de Dios. No puede. Va en contra de su naturaleza, en contra del instinto natural de preservación que Dios puso en esa nueva criatura. No puede ni desea separarse. No quiere decir que no caigamos en pecado, no quiere decir que no hagamos cosas que después tengamos que venir delante de Dios y decir, Señor, perdónanos. Pero la nueva criatura en nosotros siempre regresa a Dios aun cuando hace cosas indebidas. Así que nada nos puede separar. Nada. Nada nos separa del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ok? Todo está sujeto a la voluntad del Creador. Todo. Todo está sujeto al plan y al propósito divino. Todo. Y bajo esta voluntad y este propósito nosotros hemos sido sujetados a su gracia, a su misericordia, a su amor. ¿Alguien entonces podrá? ¿Quién o qué podrá separarnos del Creador, que ya ha determinado amarnos, del Salvador y el Señor de nuestras almas? ¿Algo podrá? ¿Alguien podrá? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Nada, ni nadie. Nada, ni nadie. Esto debe ahora, mis amados hermanos, crear en nosotros gozo, paz, alegría, descanso. Descansa en Cristo, reposa en Él. En el momento de la angustia, de la tribulación y del sufrimiento, descansa en Cristo. Nada te puede separar del amor de Cristo Jesús. Estás seguro en sus manos. ¿Ves las implicaciones ahora? Como el salmista dijo en el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién? Si Dios está con nosotros, abrimos esta porción en el verso 31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Habrá algo o alguien que se pueda levantar en contra de los escogidos de Dios? No, mi amado hermano. Sabemos muy bien que no existe absolutamente nada ni nadie que nos pueda separar de Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Él. Por tal razón, mis amados hermanos, debemos aprender a descansar en esa promesa que Dios ha hecho para nuestra vida. Descansemos en esa realidad. Gocémonos en ella, mis amados hermanos. No dudemos, mis amados hermanos, de esto. Plantemos nuestros pies firmes en la roca de esta promesa que tenemos. En medio de los tiempos de angustia que estamos viviendo, digamos, yo sé, todo obra para bien. Y estoy seguro en las manos de Dios. Estoy dentro del propósito y del plan divino, que es un plan y propósito eterno. Y todo obra para mi bien y nada ni nadie puede levantarse en contra de los escogidos con éxito final. Quizás podrán perseguir mi cuerpo. Quizás podrán maltratarme. Quizás podrán juzgarme. Quizás podrán acusarme. Quizás podrán aún quitarme la vida. Pero al final y al cabo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque si me quitan la vida aquí, tengo entrada a las moradas celestiales.